¿Sí se escucha o no? Sí, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias a Dios. Sé que es un día de trabajo, que van saliendo, corriendo, llegando. Pero gracias a Dios que tienen esa disposición de poder estar, de poder disfrutar, hermanos, de estar juntos como iglesia, de venir listos. A veces, no sé si les pasa, pero los jueves venimos como descargados en muchas cosas, afligidos por otras. No sé, por alguna razón entre semana... bueno, sí sabemos la razón, ¿verdad? Hay una lucha diaria, dice la Escritura, contra huestes espirituales de maldad, Satanás, nuestra carne, el mundo. Y necesitamos, hermanos, recobrar fuerza a través de lo que el Señor nos da por su gracia. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que podemos hoy estar aquí. Doy gracias a Dios, están familiares míos, y al ratito se los presento a quienes no les conozcan, y que puedan conocerles, y es una bendición también en ese sentido. Ahora, hermanos, muy bien. Estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento, estamos estudiando el libro de Números, y le invito a que vaya conmigo, por favor, a Números. En esta noche vamos a ver un capítulo, dos capítulos en realidad. Vamos a leer la Escritura. Voy a procurar de poder avanzar de manera lo más posible, del capítulo 13 y capítulo 14. Porque quisiera hoy tomar todo el tema y poderlo tratar en este libro de Números. Pero a lo que voy es que vamos a ver este capítulo, hermanos, en donde se marca ese, como luego lo llamamos, el parteaguas en la vida del pueblo de Israel. Es el momento aquí, en estos dos capítulos, en el momento en que, como sabemos, llega el juicio de Dios y llega una reprensión directa contra ellos, y la condena de vagar por 40 años en el desierto. Si usted no ha leído esta porción detenidamente, hermanos, vamos a hacer una lectura rápida, pero le invito a que después en casa pueda leer texto por texto e ir meditando en ello. Pero le pido por favor que esté ahí en el capítulo 13, y a manera de introducción, quiero que vean por favor el versículo 16 y 17. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra cómo es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿O cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Y si en él hay árboles o no? Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dios le dice a Moisés que mande a 12 hombres para que vean la tierra que Él les ha prometido desde Abraham. Que vayan y la vean con sus propios ojos, que traigan un reporte de aquel lugar. Ahora, como mencioné cuando empezamos a estudiar este libro llamado Números en nuestras Biblias, el libro de Números es una descripción gráfica de cómo actúa un corazón endurecido por la falta de confianza a Dios. Eso es lo que podemos ver en el libro de Números. Es el propósito del escritor: mostrarle a la generación que estaba por entrar a la tierra prometida, cuando él lo escribe ya están por entrar a la tierra prometida, mostrarles por qué por 40 años anduvieron en el desierto errando. ¿Qué es lo que les muestra? La incredulidad de sus padres. Ahora, vemos al pueblo de Israel, su incredulidad hacia las promesas y mandatos de Dios, lo cual los lleva a vagar, como mencioné, 40 años en el desierto, perder toda una generación, la cual quedó postrada en el desierto. Y en contraste con esa actitud, en este libro, podemos ver la fidelidad, paciencia y juicios de Dios para con Israel. Ahora, en el capítulo 13 y 14, como mencioné, vemos aquí el punto de quiebre en la vida del pueblo de Israel. Es decir, el porqué de esos 40 años aflictivos en el desierto. Podríamos equivocarnos al pensar, en este caso del pueblo de Israel, que por una sola decisión arruinaron sus vidas, o por lo menos las de una generación completa. Y pensar, fue por esa decisión que vamos a leer ahorita, que se arruinó todo. Pero la realidad es que no es así, no debemos verlo de esa manera. La realidad es que el resultado, lo que estaban cosechando, no fue por una sola o única decisión equivocada.
sino una serie consecutiva y permanente de pequeñas decisiones tomadas con una cosmovisión equivocada. Esa serie consecutiva y permanente de pequeñas decisiones tomadas con esa cosmovisión equivocada que vamos a explicar, lo llevaron a la ruina, al punto de quiebre y esos 40 años que el Señor estableció para el pueblo de Israel como juicio contra ellos. Ahora, explico. Utilicé esa palabra cosmovisión. Hermanos, quizá ya la hemos explicado, la explicamos nuevamente de manera breve. La cosmovisión es la forma en que cada uno de nosotros percibimos las cosas. Podríamos llamarla nuestra perspectiva de las cosas. La cosmovisión es cómo percibimos las cosas y circunstancias que nos rodean cada uno de nosotros. Nuestra cosmovisión es formada o afectada por nuestras experiencias de aprendizaje y por lo que creemos. Cuando tú, por ejemplo, o yo, hermanos, vemos a una persona o vemos una circunstancia, en base a la experiencia que tenemos, comenzamos a pensar y a decir, bueno, esto va a resultar en tal cosa, esto va a suceder de esta manera, ¿con base en qué? En la experiencia. O recibimos, por ejemplo, las palabras, la atención, la reacción de una persona en base a lo que yo he experimentado. Y en base a eso, entonces, yo tomo una actitud o una decisión porque mi cosmovisión me permite darme una idea y tomar decisiones. Es la manera en que yo veo las cosas, pero esta cosmovisión está afectada por mi experiencia y por lo que creo, que es lo que vamos a explicar también. Ahora bien, todos nosotros nos enfrentamos permanentemente, como el pueblo de Israel, a disyuntivas que necesitamos resolver. Tomamos decisiones pequeñas y grandes. Algunas de estas decisiones son triviales, como en dónde comeremos o qué ropa nos pondremos. Pero hay otras que por su naturaleza son para nosotros más importantes. Y esto nos hace entonces detenernos, pues tememos equivocarnos por los resultados que obtendremos. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y así como iniciamos la introducción de este capítulo, el fracaso del pueblo de Israel no fue por una decisión, sino por una serie consecutiva de decisiones tomadas en base a una cosmovisión equivocada. Y tú y yo tomamos constantemente decisiones triviales o más grandes para nosotros, pero diariamente lo hacemos. Ahora, lo que debemos reconocer, es que nuestras acciones y decisiones, ya sean grandes o triviales, serán el producto de nuestra cosmovisión, lo cual nos llevará a tomar tal o cual decisión, o A o B o C. Pero ¿cuál va a ser el factor? La manera en que veo las cosas. Es necesario entonces evaluar si mi cosmovisión, mi manera de ver las cosas, es acertada o no. De hecho, requerimos saber si hay una cosmovisión la cual debe ser entendida o pensada como correcta y ajustarnos a esa manera de ver las cosas. ¿Y cuál es esa cosmovisión correcta? Ahora, hablaremos en estos 2 capítulos de la cosmovisión de la fe. Así vamos a llamar este tema, la cosmovisión de la fe. Esta cosmovisión de la fe tiene una base, tiene una intención y tiene un móvil para llevarse a cabo. En primer lugar, la cosmovisión de la fe se basa en lo que Dios afirma. Por favor, estamos ahí en Números capítulo 13 y vimos que manda a unos espías. Ahora, estos espías, según el capítulo 13, eran 12 hombres, uno de cada tribu. Y dice la Escritura que todos ellos eran líderes. Note lo que dice el verso 3. Números capítulo 13, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, que era donde estaban allí, conforme a la palabra de Jehová, él fue el que dio la orden, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiere decir, hermanos, que ellos tenían una posición de liderazgo.
no enviaron a cualquiera, no fue el último en la fila, no fue el que estuviera desocupado, tenía que ir un príncipe. Esto implica, hermanos, que dentro de las familias, dentro de las mismas tribus, había algunas personas que eran como los padres, los que guiaban, los que eran consultados cuando se tomaba una decisión. Y estos serían los herederos de esa responsabilidad, los príncipes. 12 hombres. A veces cuando leemos esta porción nos imaginamos a 12 muchachitos de 15 a 16, 20 años, pero no era así. Estos eran hombres ya maduros que estaban listos y eran líderes en su pueblo y que gobernaban de alguna manera en sus tribus y familias. Él envía 12. No vamos a leer todo, pero solo menciono sus nombres. Samúa, Safat, Caleb, Igal, Oseas, el que Moisés le cambió el nombre por Josué, Palti, Gadiel, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Es bien interesante que la Escritura dice, estos eran sus nombres. Quiere decir que Dios los conocía perfectamente quiénes eran y por qué habían sido enviados. Ahora, tenían 4 responsabilidades o una responsabilidad de informar 4 cosas cuando fueran a investigar la tierra. Tenían que investigar y anunciar cómo era la gente. Es decir, si era fuerte o débil, si eran pocos o muchos, dice el pasaje. En segundo lugar, tenían que anunciar la topografía del lugar, si era buena o mala. En tercer lugar, debían anunciar las defensas de las ciudades, si eran ciudades fortificadas o si eran solamente aldeas o como una especie de campamentos. Y en cuarto lugar, tenían que informar si el tipo de suelo, cómo era, si era fértil o era estéril. Ellos tenían que tomar recabar esta información y traerla al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Pasaron 40 días en esta misión. Todos vieron, todos oyeron y todos vivieron lo mismo. En pocas palabras, mencionaba que la cosmovisión de nosotros está formada, regida o influenciada por nuestra experiencia. En pocas palabras, todos los 12 tuvieron la misma experiencia, experimentaron lo mismo al estar 40 días juntos en esas naciones, recorriéndolas de punta a punta. La misma experiencia. Y es aquí donde entramos al tema que estamos mencionando. ¿Por qué hubo 2 tipos de cosmovisiones? Quiero que veamos la cosmovisión mundanal contra la cosmovisión de la fe. No estoy cambiando de tema. Dije que la cosmovisión tiene su base en lo que Dios afirma. Pero expliquemos cómo funciona la cosmovisión mundanal. Ahora, hay un autor que menciona que cuando dice mundanal no quiere decir que eres del mundo. No, sino que es la cosmovisión natural en todo ser humano. Basado en su experiencia, en lo que ha vivido, es conforme ve las cosas. La cosmovisión mundanal contra la cosmovisión de la fe. Muy bien, la cosmovisión mundanal se basa en el yo. Cuando ellos regresan a dar el informe, note por favor lo que dice capítulo 13, versículo 28. Les voy a pedir que lo lean, por eso estoy leyendo la misma versión, porque quiero que vayamos haciendo lecturas. Por favor, lean lo que dice el versículo 28. Seguido de mí, yo voy a leer versículo 27 y ustedes leen el 28 con fuerza. Cuando regresan, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Llevaban un racimo de uvas enorme allí. Ahora, lean ustedes el 28. ¿Qué dice? Ellos cuando anuncian, dicen, es una tierra que fluye leche y miel. ¿De dónde sacaron ese concepto? Ese concepto es algo que Dios les había prometido desde Abraham. Les dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Los 12 están diciendo, es verdad lo que Dios dijo, pero el versículo 28 muestra la cosmovisión mundanal. Pero, el problema, lo que yo veo,
es que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná, que eran los gigantes, ¿verdad? De donde viene Goliat, 3 metros de altura, hombres grandes. Y ellos dicen, está bien, pero hay un problema. Y comienzan a hablar de lo que ellos vieron. Hermanos, la cosmovisión mundanal se basa en el yo. Es mi evaluación de las cosas. Es conforme a mis recursos, mis capacidades y por supuesto mis temores. Entonces, cuando yo veo algo y ese algo, al verlo con mi cosmovisión mundanal, normal, natural, humana, al momento de evaluarla, entonces, ¿qué pongo como parámetros? Lo que yo he experimentado y lo que me da miedo y lo que yo quiero obtener. Y en base a eso, ¿qué voy a hacer? A tomar una decisión. Pero esto es un problema. Cuando yo me enfoco en mí, dejo de ver las cosas como realmente son. Nota por favor versículo 31 al 33. Siguen ellos hablando. Vamos a ir leyendo alternado, por favor. Yo leo el 31. Mas los varones que subieron con él, refiriéndose a Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y luego dice, también vimos allí gigantes. Y utilizan el término que Moisés escribe en Génesis, cuando se refiere antes del diluvio, que había gigantes en la tierra. Y se había convertido más esto como una leyenda, ¿verdad? Del tamaño de ellos, al grado que noten cómo ellos se refieren. Vimos ahí a gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ok, yo no fui con ellos, fueron 12, bueno, aquí están hablando 10 de los 12, y ellos dicen, vimos a gigantes, esos anunciados en el Génesis, ¿verdad? O que Moisés escribió, esos que conocemos las leyendas, bueno, eran tan grandes que nosotros éramos como langostas. ¿Puedes ver cómo es la cosmovisión mundanal? Por supuesto que no era así. Ellos no eran del tamaño de una langosta y aquellos eran tan enormes. Pero todo lo están diciendo a través de cómo ellos lo vieron en su cosmovisión, su manera de apreciar las cosas. Ahora, la cosmovisión mundanal entonces se basa en el yo. Pero la cosmovisión de la fe, hay que entender algo, no es negar la realidad. No es un positivismo supersticioso. No podemos decir, no, el mundo está bien y todo va a salir a bien, porque eso no es cierto. El mundo está mal y las cosas no siempre salen como yo quisiera que salieran. La cosmovisión de la fe no niega la realidad y tampoco es ese positivismo supersticioso. Sabes, muchas veces equivocadamente al pensar en lo que es fe, y explicaremos la cosmovisión de la fe, pero equivocadamente tenemos un positivismo supersticioso. Decimos, primero Dios. ¿Y sabes que no es más que una persignación cristiana a veces? Es como sale y me va a ir bien. No se trata de negar la realidad. Tenemos que comprender a qué se refiere Hebreos 11:1. Cuando dice, lo han escuchado, lo digo de memoria, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese versículo el escritor narra características de la fe, no es una definición como tal, pero narra algunas características de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza, cierto, de algo que estoy esperando. Ahora, un positivismo supersticioso se basaría en que, bueno, yo espero que todo vaya bien y entonces voy a confiar en que todo va a salir bien. Esa no es la fe que la Biblia habla. La fe que la Biblia habla es la certeza de lo que se espera, es decir, es una seguridad de que se cumplirá lo que Dios prometió. Eso es lo que se espera. Lo que yo espero es lo que Dios ha dicho que Él va a hacer.
Y cuando yo creo que lo que Él dice se va a cumplir, tengo una certeza de que se cumplirá, esa es la fe a la que la Escritura se refiere. Porque Él no se equivoca, Él no miente y Él tiene el poder para cumplir lo que Él ha dicho. Por ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, aquellas que busca nuestra ansiosa humanidad, dice, estas cosas yo te las voy a añadir. El Señor ha afirmado algo. Él dice que si nosotros nos enfocamos a buscar su reino, Él se encarga de esas cosas de las cuales el mundo se preocupa. Si yo lo creo, yo estoy cierto de lo que espero. ¿Qué espero? Que el Señor hará lo que Él dice que hará. No es un positivismo supersticioso. Ahora, ese mismo texto dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es una convicción real de que será como Él ha dicho. Cuando Él promete algo, hermanos, nosotros no podemos verlo ya con ni palparlo aquí, pero si Él lo dijo, la certeza de lo que se espera, la convicción es que estoy completamente seguro de que será como Él dijo. Hermanos, esto es fe. Les he platicado alguna vez que me comentaban en un trabajo que había un joven que cuando entraron ahí donde él estaba con la mano así estirada, ¿verdad? Y que estaba temblando y haciendo ojitos y quién sabe qué, y que estaba apuntando hacia una máquina, una herramienta que estaba allí. Y cuando entraron, ¿verdad? Le dijeron, ¿qué estás haciendo? Es que justo si ustedes no hubieran entrado, esa herramienta hubiera venido a mi mano. Y él estaba seguro de que eso pasaría. No nos referimos a eso. Que lo que Dios ha dicho se va a cumplir como Él lo ha dicho. En eso se basa la fe. Y en eso se basa la cosmovisión de la fe, en que Él cumplirá su palabra. Esto nos lleva a algo que es muy interesante. Si nos referimos a que la cosmovisión de la fe es ver las cosas como Dios dice que son, entonces yo tengo que saber qué es lo que Dios dice al respecto. Antes de entrar en eso, ¿por qué Caleb aprecia las cosas de manera distinta al resto? Lean ustedes, por favor, 13:30. Noten cómo las aprecia Caleb. 13:30 fuerte. ¿Qué dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Completamente contrario a lo que vieron los demás. No, ellos pueden más, están enormes, fuertes y todo esto. ¿Por qué lo ve distinto Caleb? ¿Por qué Josué lo ve distinto en el 14:6? Nota conmigo y yo leo ahí 14:6. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, estaban indignados y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. No somos langostas, ellos son pan. ¿Qué diferencia de ver las cosas, no crees? Ellos son pan, dice, y los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Y entonces la multitud habló de apedrearlos. ¿Por qué Josué y Caleb hablan con tanta seguridad y ven las cosas de manera distinta? ¿En qué se basaban ellos? No era en su experiencia. Muchas veces tomamos decisiones, vemos las cosas de acuerdo a nuestra experiencia y, ¿sabes? Siempre nos vamos a equivocar cuando esa es la base para ver las cosas y tomar decisiones. ¿En qué se basó Josué y Caleb? En que Dios había hablado previamente. Y en Levítico 20, vaya conmigo, regresamos rápidamente a Números, pero miren Levítico 20, cuando ellos estaban en Sinaí preparando todas las cosas para ir hacia Canaán, en ese segundo año de que salieron de Egipto, note Levítico 20, 22 al 24. Levítico 20, 22 al 24.
Está hablando Jehová, el Señor, y dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré, note, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, su promesa, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, esta es la promesa, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Cuando el Señor prometió esto, ¿qué puso como garantía? Su nombre, yo Jehová. Esa era la garantía. ¿Sabes cómo estás seguro de que va a suceder? Le dijo en otras palabras, porque yo, el que no miente, lo digo. ¿Cuál fue la diferencia de 10 contra 2 de esos espías? Que 2 creyeron lo que Dios dijo. Y en base a eso vieron las cosas con la cosmovisión de la fe. Dios dijo que a este enorme hombre nos lo va a entregar. Es un pan. Y lo vamos a tragar. Dios dijo que esta era una tierra que fluye leche y miel. Y es verdad, lo podemos ver. Y Él nos lo va a entregar. Esa era la manera en que estaba viendo. Mientras el otro decía, ¿y quién le va a ganar a ese enorme hombre? ¿Y cómo vamos a sacar a esta gente de aquí? La diferencia es que creyeron las promesas de Dios. ¿Sabes? Aquí es donde está el problema. Debemos conocer lo que Dios afirma para poder decirle, sí Señor, así sea. Eso es la fe, decirle sí a lo que Él dice que hará. El decir sí a lo que Él dice que es. Pero ¿cómo lo vas a poder hacer si no conoces lo que Dios afirma? Miren, hermanos, la base de nuestras decisiones equivocadas, permanentes, pequeñas o grandes, es esta, que no conocemos qué dice Dios al respecto. Que incluso pensamos que la Biblia no aplica en esa área. Que en esa área el Señor quizá dejó una laguna y no me dice qué hacer. Eso no es otra cosa que solamente una ignorancia propia de nuestra falta de búsqueda de la palabra del Señor. Por eso en la Escritura, el Nuevo Testamento dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. No porque vaya a haber un premio por el que se supo más versículos, sino porque la palabra de Dios es la que me va a ayudar a confiar en lo que Dios dice, y cuando viene una situación lo veré a través de los ojos de la fe, una cosmovisión de la fe, y entonces tomaré decisiones de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Pero no puedes hacer todo esto si no conoces la Escritura. Es por eso lo indispensable de estar en un lugar en donde te enseñen la palabra de Dios. Es indispensable que vayas y que seas corregido, que seas exhortado por tus hermanos cuando tú y yo estamos haciendo algo mal. Por eso el Señor nos puso en comunidad. Él diseñó la iglesia, es necesaria la iglesia. Y Él dejó su palabra para que tú y yo consultemos qué es lo que Él dice. Desde las pequeñas cosas hasta las grandes que acontecen en nuestra vida, necesitamos verlas desde una cosmovisión de la fe que tiene su base en la verdad de Dios. Hay textos como Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es basada en lo que Él dice, el decir, sí Señor, tú lo harás. Segunda a los Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Qué interesante ese pequeñísimo versículo. Tu andar diario que sea por fe. Mal interpretado, ok, todo va a salir bien. No dice eso, sino confiando en lo que Dios ha dicho, porque de ahí emana la fe. Entonces verás las cosas con la cosmovisión de la fe y tomarás decisiones en base a esa cosmovisión. La cosmovisión de la fe se basa en lo que Dios afirma, es decir, en lo que yo creo, no en lo que yo veo o mi experiencia personal. En segundo lugar, la cosmovisión de la fe busca la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, la cosmovisión de la fe tiene un propósito. Busca la gloria de Dios. Regrese, por favor, a Números. Números capítulo 14.
Los israelitas, aquí en la historia que están en estos capítulos, los israelitas en su mayoría, desconfiando en el poder de Dios, ellos buscaban su propio bienestar y el de sus hijos. Cuando escuchan las noticias que estos hombres les dan, estos 10 hombres, vean lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Esta es la 10ª vez que lo hacen. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, es decir, ojalá que no nos hubiera sacado. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Desconfiando en el poder de Dios, buscaban su propio bienestar. Qué irónico. Buscaban su bienestar y estaban decididos a abandonar al único que realmente podría darles bienestar. Pero ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto porque buscaban su bienestar. Esta es la marca de la cosmovisión mundanal. Necedad e incredulidad. Dice el texto, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la cosmovisión mundanal se cuestiona, porque lo que busca no es la gloria de Dios, sino que se cuestiona, ¿de qué manera esto me va a favorecer o a afectar? ¿De qué manera esto va a traer un beneficio para mí? ¿Sabes? Cuando nuestra cosmovisión es cosmovisión mundanal, entonces estamos dispuestos a quebrantar lo que Dios dice, porque lo más importante que es mi bienestar. Te van a poner una multa. Sabes que ya cometiste un error. Y tu cosmovisión mundanal dice, yo quiero librarme de los 300 pesos o de los 1000 pesos, porque busco mi beneficio. Así es nuestra cosmovisión mundanal. Entonces, cuando viene el oficial, podemos acusar a todos los demás que hicieron lo malo, o también podemos decir, deme chance, mire, ahí le va para su... Y lo podemos disimular y decir, es una ofrenda de amor para usted, de todo mi corazón. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Yo estoy participando literalmente en un fraude, en algo incorrecto. Nota cómo fácilmente puedo quebrantar un lineamiento del Señor, porque mi cosmovisión es mi bienestar y no la gloria de Dios. Esto aplica a cada una de las áreas, recuerde lo que le mencionaba, decisiones triviales o decisiones sumamente importantes. La cosmovisión mundanal piensa cómo obtener provecho. Sin embargo, la cosmovisión de la fe piensa, ¿esto de qué manera exalta a Cristo? Esta situación y esta decisión que voy a tomar y esta circunstancia que está apareciendo, ¿de qué manera exalta a Cristo? No cómo me va a beneficiar a mí. Porque sabes, en muchas ocasiones cuando busquemos la gloria del Señor y hacer lo correcto, no va a haber un buen resultado a nuestro favor. No vamos a recibir un beneficio quizá. Pero estamos haciendo las cosas en base a la cosmovisión que busca la gloria de Dios. Y esa cosmovisión es la cosmovisión de la fe. Moisés sin duda, en este caso, y es lo que estamos mencionando, amaba al pueblo de Dios e intercede por ellos. Pero a diferencia del pueblo que buscaba solo su bienestar, claro que él intercede porque Dios dijo, los voy a eliminar a todos de tajo, dijo Dios. Y por supuesto que a él le interesaba el bienestar del pueblo, pero por encima de eso le interesaba la gloria de Dios. Nota por qué. Por favor, ve conmigo al 14, pero verso 13, por favor. Voy a leer allí corridito, sigue la lectura. Cuando Dios le dice, voy a herir a todo este pueblo, lo voy a eliminar y te daré otro pueblo y gente mejor. Note lo que dice, pero Moisés respondió a Jehová, oirán luego los egipcios,
porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Recuerda que la gloria, la glorificación del Señor es lo que se dice acerca de Él. Nosotros glorificamos a Dios cuando exaltamos quién es Él, lo que creemos de Él, su grandeza, sus perfecciones, lo estamos glorificando. Lo que le preocupaba a Moisés es, ¿qué van a decir de ti, Señor? Claro que amaba al pueblo, pero ese no era su móvil, ese no era más bien su propósito. Su propósito era la gloria del Señor. ¿Qué van a decir? Ahora pues, mire el 17, yo te ruego que seas magnificado en el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esta es una de esas veces en que podemos darnos cuenta cómo el Señor nos hace participar en su plan soberano y su voluntad. Alguien podría decir, bueno, el Señor lo iba a destruir, pero luego después se arrepintió y cambió de parecer y no los mató porque Moisés oró, detuvo la mano del Señor. No lo veas de esa forma. Velo de esta forma. El Señor mueve el corazón y Él responde a la oración para hacer su voluntad y Él los perdona. Dice, conforme a tu oración, yo los perdono. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? La gloria de Dios. Pregunta. La cosmovisión de la fe busca la gloria de Dios. ¿Cuál es tu motivación cada día? ¿Qué buscas con las decisiones que tomas, pequeñas o grandes? ¿Piensas primero en tu bienestar? Creo que eso es natural, hermanos, en nosotros. Porque somos pecadores y estamos en esta carne. Por supuesto, no queremos que las cosas vayan mal, pero lo que te tienes que hacer la pregunta es, muy bien, ¿esto de qué manera va a exaltar a Cristo? Cuando viene una circunstancia adversa, cuando algo se sale del control de tus manos, cuando se pierden los recursos, cuando se pierde la salud, cuando se va a perder la vida o se ha perdido la vida de alguien, la pregunta no es ¿por qué te pasa esto a ti?, sino ¿de qué manera el Señor será exaltado bajo estas circunstancias? Verás las cosas de manera distinta, las veré de manera distinta, porque busco su gloria, no la mía. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo en Hechos capítulo 20, del verso 22 al 24, cuando estaba hablando con los pastores de Éfeso y se está despidiendo de ellos, y todos le dicen, por favor, no te vayas. Él dice, yo voy a ir a Jerusalén, aunque sé, por profecía, lo estoy parafraseando, por profecía y en todos lados el Espíritu me ha enseñado que me esperan aflicciones. Pero dice, pero todo eso no me interesa, con tal de que yo cumpla la labor que el Señor me ha dejado, predicar su evangelio, que Él sea exaltado, en pocas palabras, a pesar de que Él sabía lo que le vendría. Ya quisiéramos saber lo que nos va a pasar. Él sí lo sabía, pero su propósito era la gloria de Dios, no su propia gloria. Creo que cuando evaluamos de esa manera nos vamos a dar cuenta qué clase de cosmovisión es la que nos guía a tomar decisiones. La cosmovisión de la fe o la cosmovisión mundanal, en la cual hemos nacido y nos movemos cada día. La cosmovisión de la fe se basa entonces en lo que Dios afirma, no en mi experiencia. La cosmovisión de la fe busca la gloria de Dios, no mi gloria y satisfacción personal. Y en tercer lugar, la cosmovisión de la fe tiene como su mayor virtud la obediencia.
La cosmovisión de la fe tiene como su mayor virtud la obediencia. Los israelitas habían renunciado al plan de Dios y querían seguir su propio plan. ¿Cuál era su plan? Designemos un capitán nuevo. Todo esto fue un desastre de parte de Dios. Yo tengo la solución. Hagamos un nuevo capitán y que nos regrese a Egipto. Me pregunto yo quién les iba a abrir el mar, ¿verdad? Me pregunto yo que si le tenían miedo a estos hombres, cuando cruzaran por el lugar donde no había mar, dice el Señor, dice la Escritura, que no los quiso llevar por ahí cuando recién salieron, porque iban a haber guerras y ellos no estaban listos. Pero pensaban que su plan era mejor. Ahora, los israelitas renuncian al plan de Dios, quieren seguir su propio plan. En consecuencia a su decisión, el Señor les da una amenaza clara y les muestra un anticipo de esa amenaza. Recuerda algo, Dios cumple sus promesas y sus amenazas. Yo haré esto si no te arrepientes, y Él cumple lo que ha dicho. Yo haré esto, y es una promesa del Señor que no merecemos, y lo cumple porque Él cumple sus promesas y amenazas. Él entonces les da una amenaza clara. Nota por favor capítulo 14, versículo 26. Y Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué pidieron? Ojalá muriéramos. Y él dijo, está bien, así va a ser. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, lo que leímos en Levítico, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, es decir, sufrirán consecuencias por sus decisiones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, no solamente les da la amenaza, sino les da un anticipo de ella. Vean el 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando el país, es decir, los príncipes que fueron enviados, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Señal. Dice la Escritura que las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. Mira, Josué, Caleb, Moisés y los demás creyentes, cuando oyeron que pasarían 40 años en el desierto, ellos dijeron, así va a ser. Definitivamente yo creo que todos se dolieron y se desanimaron porque dijeron, así va a ser. Pero los incrédulos, hermanos, no sucede lo mismo. No le creyeron de las promesas, no le han creído al Señor de ningún paso que han ido dando. Entonces se está diciendo esto y quizá dijeron, no va a pasar. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Como señal, le quita la vida a aquellos varones que había enviado enfrente de todos. 10 hombres inmediatamente mueren. Señal para los incrédulos. Y en ese momento, como decimos nosotros, se les pusieron los pelos de punta. Se dieron cuenta que Dios estaba hablando con verdad porque no lo creían. Y entonces, cuando el Señor llega a cumplir esta amenaza, parecen estar arrepentidos, pero lo que pasa es que es una muestra más de su cosmovisión mundanal y no en decir realmente sí al Señor. ¿Qué les preocupa? ¡Ay! Nos va a pasar otra vez mi interés, mi necesidad, lo que yo veo. Y ellos vean qué hacen. Lean ustedes, por favor, capítulo 14, versículo 39 al 42, hermanos. Parece que se arrepienten, pero no es así. Por favor, ¿qué dice? Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de
dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros. ¿Qué fue lo que hicieron? Nuevamente desobedecen. Les dice, van a morir, va a pasar esto, y ellos ¿qué hacen? Exactamente lo contrario. No era un arrepentimiento genuino, no es que hubieran cambiado su cosmovisión mundanal a cosmovisión de fe, sino que seguía siendo la misma cosmovisión mundanal, al grado que ellos hacen y se levantan de mañana, sacan sus armas y estamos listos y lo vamos a hacer, yendo nuevamente en contra de lo que el Señor dice. La cosmovisión de la fe tiene como su mayor virtud la obediencia. Dentro de esos que se subieron al monte para estar listos no estaba, por ejemplo, Moisés, no estaba Aarón, no estaba Josué, no estaba Caleb. La incredulidad en Dios se manifiesta a través de la desobediencia. Como mencioné hace un momento, la cosmovisión mundanal está dispuesta a quebrantar los lineamientos de Dios para hacer lo que le parece mejor para sus intereses. No creen al Señor, no creemos al Señor, desobedecemos al Señor. Pero por el contrario, la obediencia es la marca distintiva de la fe genuina. Hermanos, es una contradicción de palabras o de términos o de ideas o de principios o de persona y naturaleza el decir, yo creo al Señor, pero no quiero hacer lo que Él dice que debo hacer. Quienes románticamente podemos decir, yo amo al Señor, me derrito por el Señor, Él es lo más grande para mí, pero no hago lo que Él dice, es solo una mentira. Es solo una manera de calmar mi conciencia. Es solo un autoengaño. Una cosmovisión de la fe te conduce a hacer lo que Dios dice, porque estás convencido de que lo que Él dice es la verdad y que Dios tiene la razón. Aun cuando la realidad parece adversa o contraria, aun cuando las circunstancias traerán algún problema, voy a hacer lo que Él dice. Eso es lo que Pablo dijo. Predicaré aunque sé que me van a encarcelar. Porque cree que la verdad de Dios, que lo que dice Dios es verdad. Y es obediente a la verdad. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra. Y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores. ¿Por qué? La persona que oye, pero hace conforme a su voluntad y no la de Dios, en otros términos, su cosmovisión es mundanal y no una cosmovisión de fe. Desobedece lo que el Señor dice, solamente dice, se están engañando a vosotros mismos. Haz, obedece, sé hacedor y no tan solamente oidor. ¿Y por qué? Dice el 25, el que no es solamente oidor, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Hermanos, no es sencillo, dijo el Señor, que guardemos lo que Él nos ha dicho. Dijo que mi yugo es fácil, ligera mi carga, y en nuestra naturaleza, al ver lo que el Señor nos manda hacer, parece realmente que no es sencillo, pero dice, persevera en ello. Está determinado a yo quiero hacer tu voluntad. La persona que ve la palabra de Dios y persevera en obedecer, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Una serie de decisiones tomadas con una cosmovisión equivocada te va a llevar al punto de quiebre. Me va a llevar al punto de quiebre. Pero el que oye y hace, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos entender, hermanos, lo que el Señor dice en su palabra. También quiero hacer una pequeña nota. Muchas veces, nuevamente, una falta de entendimiento, de conocimiento de lo que el Señor realmente está diciendo, nos lleva a tener expectativas que no son reales ni bíblicas. Permítame poner un ejemplo. Hay un pasaje en Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y equivocadamente se toma ese texto para decir que si yo a mi hijo lo traigo a la iglesia, será salvo un día. Y no es lo que está diciendo. Proverbios es una serie de consejos buenos.
Y Él está diciendo, si tú impactas la vida de tu hijo, si tú la moldeas desde pequeño, esa persona quedará impactada y transformada en su vida con lo que tú hagas en él todo el tiempo de su vida. Si lo hacemos mal, ellos traen rencores desde casa. Si lo hacemos bien, ellos traen principios desde casa. Pero no es una promesa de salvación. Otro pasaje como en Hechos, ¿verdad? El carcelero de Filipos, cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y las personas, tomando equivocadamente el texto, dicen, si yo creo, hay una promesa que el Señor va a salvar a mi familia y yo estoy seguro de eso. En primer lugar, tenemos que ver qué es lo que realmente Dios dice para confiar en lo que Dios dice y tomar decisiones con una cosmovisión de acuerdo a lo que Dios dice. Pero hay que ver qué Dios dice. Hacer lo que Dios dice. Ahora, hermanos, reconocemos algo, necesitamos su gracia para llevarlo a cabo. Entendemos que no son nuestros recursos, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad voluntariosa, que no será nuestra justicia propia. Esas son las cosas que caen perfectamente dentro de la promesa, hermanos. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Cuando me doy cuenta que requiero su gracia porque quiero hacer esto y no está en mí, no tengo la fuerza para hacerlo, voy al trono de la gracia y le digo, Señor, dame tu gracia para hacer lo que has dicho. Ayúdame a cambiar mi cosmovisión mundanal de acuerdo a mi experiencia y mi percepción, mis deseos, mis anhelos, a cambiarlo por esa cosmovisión de fe, en la cual está basada en lo que tú dices, que busca tu gloria y que hace a una persona obediente en todo lo que es el andar en su vida. No está en mí, dame tu gracia para cumplirlo. Pide lo que quieras, lo que necesitas, y yo lo haré. ¿Cuál es la cosmovisión que rige tu vida? ¿Observas las cosas con los ojos naturales? ¿O pasa todo a través de la fe en aquel Señor que es verdadero? Que el Señor cambie nuestra manera de ver las cosas a través de su gracia, su Espíritu, su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú nos conoces perfectamente. Y debemos reconocer que tomamos decisiones día a día, desde las más sencillas a las más grandes, y tristemente nuestra manera de ver las cosas es solamente la manera mundanal. La forma de la percepción humana, la forma de la experiencia humana, la forma de lo que yo he vivido, como yo lo veo. Necesitamos ser cambiados, Señor. Que sea esa cosmovisión de la fe que descansa en lo que tú has dicho, que no busca su propio beneficio, sino tu gloria, y que siempre, Señor, su virtud es la obediencia. Mi Dios, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. No está en nuestras manos, sin duda, pero tú le das a tu Hijo todos los recursos necesarios para que eso suceda por gracia. Que tu Espíritu nos conduzca, Señor. Que sea Él el que nos impulse y nos guíe. Gracias por esta noche, mi Señor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.